Muchas gracias. Hay una denuncia que anticipamos cuando empezó nuestro programa. Un pastor evangélico fue sentenciado por la justicia por abuso sexual a menor de edad. La verdad es que él sigue haciendo culto. Está en el registro de pedófilos, pero sigue ejerciendo el pastorado. Y la verdad es que incluso trabaja con menores. Este es un informe completo, es una exclusiva de Contigo en la Mañana. Vamos a ver. Posible que a uno le suceda cualquier cosa en la vida, pero lo más terrible para un padre, lo más terrible para un hombre es que le toquen a un hijo. Eso no. Y pienso que jamás una persona que pase una situación así jamás se va a recuperar, siempre lo va a tener en su mente que de la situación que le pasó. Si usted lo va a encontrar, ya se pone de pie, por favor. Gloria a Dios. Mi hija fue abusada sexualmente por Claudio Espinosa Zúñiga, el pastor supervisor de la Congregación Cruzada de Poder. Hermano Claudio, lo único que nosotros queremos decirle, que se arrepienta de sus pecados. Abusó de una niña de 13 años, descarado, y ahora quiere pedir disculpas públicas. Fernanda dice que usted siguió molestándola, que fue a su universidad. Bueno, ahí vemos, no nos dejan trabajar tranquilos, se acaba de ir el pastor en este momento. No le hagas nada a la cámara. ¿Por qué estamos en la vía pública, señor? Con solo 13 años, una joven rancagüina fue abusada por el líder de la iglesia a la que regularmente asistía con su familia. Son evangélicos, al menos en ese entonces, en el año 2013, cuando su vida cambió por completo. Es una experiencia maravillosa, ¿no? ¿Cuántos de nosotros queríamos cumplir los 15? ¿Recuerda usted cuando quería cumplir los 15? ¿No es cierto? Éramos unos adolescentes, por no decir unos mocosos, pero queríamos tener 15 años para sentirnos un poquito más holgados, más libres. Claudio Alejandro Espinosa Zúñiga está cumpliendo en este momento su condena por abuso sexual. Está inhabilitado para ejercer cualquier trabajo donde haya menores de edad. Sin embargo, está muy cerca de los niños que frecuentan su iglesia, una que formó después de haber sido expulsado del Ministerio Cruzada de Poder. ¿Quién es este hombre? ¿Qué hay detrás de esta historia? ¿Por qué el acusado seguiría amedrentando a su víctima si tiene prohibición de acercarse? Los detalles en el siguiente reportaje de Contigo en la Mañana. 2 de agosto del año 2018 toma la triste decisión de desvincular de nuestro ministerio a nuestro amado pastor Claudio Espinosa Zúñiga, después de enterarnos recién en marzo de este año 2018 de una delicada situación y de una condena que nuestro pastor Espinosa recibió por parte de la justicia en diciembre del año 2017 por abuso sexual en contra de una menor de 14 años, hecho ocurrido en el año 2015. Según un estudio realizado por el diario La Tercera, en los últimos 10 años existen 42 causas penales en contra de diferentes líderes de la iglesia evangélica, donde casi un 60% de los casos denunciados terminan en condena. Uno de ellos es Claudio Alejandro Espinosa Zúñiga. Lo repito, yo me declaré culpable. Mi abogado me dijo, sabía por mi antecedente, porque me sentieron tremenda, canallado una responsabilidad. Yo creo que me han querido destruir, acabar conmigo, que me pegaron, mi vida, mi testimonio. Asegura ser inocente a pesar de la determinación de la justicia y de sus propias palabras que quedaron registradas en este audio. Fue una travesura, sí, yo lo reconozco. No, pero es que no. Fue una travesura, no tenía que haberlo hecho, pero nos traveseamos siempre. No, fue una travesura. Siempre nos traveseamos, nos abrazamos, le decíamos siempre. ¿Le hice algo más?
Llegamos hasta Coinco, al interior de Rancagua. En la tranquilidad de esa zona vive la familia Núñez. Nos reciben con los brazos abiertos, muy amables y con una sonrisa en la cara, esa misma que con los años ha retornado a sus vidas. Una de las hijas de este matrimonio fue víctima de abuso sexual. Actualmente nos encontramos quebrados totalmente espiritualmente, no creyendo en las instituciones, no creyendo en los hombres, no creyendo en nada. No es para menos, tocaron fondo y fueron golpeados en lo más profundo del núcleo familiar. Nadie está preparado para enfrentar algo así. Lo más terrible para un padre, lo más terrible para un hombre, es que le toquen a un hijo. Eso no lo voy a permitir jamás, ni creo que cualquier padre que realmente quiera a sus hijos, que ama a sus hijos, va a permitir una cosa así. ¿Y eso fue lo que a ti te pasó? Eso fue lo que me pasó a mí. Él es Claudio Espinosa, ahí lo vemos liderando el culto de la iglesia que por estos días preside como pastor. Habrá una aleluya por ahí, habrá alguien que se atreva a glorificar, a exaltar al Señor libremente, porque Él se hizo libre para adorar al Rey. Lo vemos predicando muy cerca de los niños. A los asistentes no les llama la atención y parece ser una práctica habitual. Hicimos el trabajo de ingresar al Registro Nacional de Pedófilos, página web disponible con los nombres de todas las personas condenadas por abuso sexual a menores y que están inhabilitadas para trabajar con niños. Al poner los datos del pastor, el resultado arrojó inmediatamente el nombre de Claudio Alejandro Espinosa Zúñiga. ¿Qué tenía que decir el pastor? Miércoles 1 de mayo, el templo abría sus puertas cerca de las 5 de la tarde. Ese día había culto. Esperamos por varias horas hasta que logramos acercarnos a Claudio Espinosa, a pesar de estar custodiado por sus fieles. Claudio, buenas tardes. Disculpe, queríamos molestarle, hablar con usted sobre esto. Mire, tenemos estos documentos, acá la sentencia. Fernanda dice que usted ha seguido molestándola, que fue a su universidad. Fue imposible que nuestro camarógrafo se acercara. Fue el mismo hijo del pastor Espinosa quien impidió a manotazos que grabáramos. Bueno, ahí vemos, no nos dejan trabajar tranquilos. Se acaba de ir el pastor en este momento. No le hagas nada a la cámara. ¿Por qué estamos en la vía pública, señor? ¿Seré capaz de enfrentar las cámaras de Contigo en la Mañana? En instantes se lo contaremos. Quisimos hablar con él para conocer su verdad. Asegura ser inocente a pesar de la determinación de la justicia y de sus propias palabras. Además, no estaría cumpliendo con la condena. ¿Estoy buscando al pastor? Mire, mi nombre es Alejandra. Quería ver si podemos hablar un poquito con el pastor. No está ahora. Ah, ok. ¿Y como quiera lo podemos encontrar? Pucha, ya difícil. ¿De qué No estaba en su casa, así que nos dirigimos a su iglesia, ubicada en Santa María 61. Tampoco estaba, pero nos recibió su hijo. Tema no voy a hablar, porque ese tema está central. ¿Y de qué tema podríamos hablar entonces? Ese tema de que usted me dice que él hable, ese tema se zampó en tribunales. Y tristemente pasa lo que se llama la condena social. Esa condena social es más terrible que un juicio tribunal. Tuvimos una larga conversación tratando de entender bien todo lo ocurrido, pero después les contaremos el detalle.
carismático, querido por los seguidores de su iglesia, incluso preocupado de todos ellos. De hecho, ha tenido varias participaciones en televisión. Un video que ha causado gran sorpresa. Fue grabado en un templo evangélico y capta justo el instante del fuerte temblor del pasado domingo 25 de marzo, que provocó una explosión de júbilo entre quienes asistían al culto dominical. ¡Ay, mi alma te alaba! ¡Ay, mi alma te alaba! ¡Ay, mi alma te alaba! ¡Está temblando! ¡Está temblando! ¡Está temblando, Iglesia! ¡Ay, poder de Dios! ¡Sí, sí, sí! ¡Así será su venida! Queríamos reventar, queríamos explotar. Un polémico video que se masificó en redes sociales. Las prédicas de este pastor motivaban una verdadera catarsis en sus seguidores. De hecho, este video habría motivado la creación de dos personajes muy conocidos en el mundo del humor, las Iluminadas. El pastor Claudio Espinosa, su hija Miriam, que son quienes aparecen en el video sindicado como la inspiración de las Iluminadas para su rutina. Bienvenidos ambos, muchas gracias por estar hoy día en primer plano. Por lo mismo es que el año 2012 el mismo pastor Espinosa estuvo sentado en el estudio de Primer Plano, acá en Chilevisión. En primer lugar, nosotros subimos un video que es de conocimiento nacional, pero nunca fue con ese fin, ¿cierto?, de que se denigrara tanto lo que hoy día se está haciendo. Como vimos, un hombre que defiende su religión, de quienes forman parte de su iglesia. Entonces, ¿qué pasó por su cabeza al cometer un abuso sexual? ¿Habría una dualidad en su comportamiento? Un lado desconocido y que afloró, según se tiene registro de la justicia, el año 2013. Yo decidí contar mi verdad, que en el año 2013 mi hija fue abusada sexualmente por Claudio Espinosa Zúñiga, el pastor supervisor de la Congregación Cruzada de Poder. En ese año, Claudio Espinosa, sin yo saberlo, que iba sola con mi hija en un vehículo, sí, él me había dicho que iba a ir acompañada. Claro, Fernando y su familia eran parte de la iglesia del pastor Espinosa. Incluso más que eso, eran muy amigos fuera del templo también. Tal vez por eso no desconfió cuando quisiera comprar con su hija de 13 años en el auto y supuestamente con más niños. Yo no vi ningún problema porque iba a ir con más gente, entonces le di autorización. Y lo que sucede cuando mi hija se sube al vehículo, iba totalmente sola con él. Le pregunta a mi hija qué es lo que pasa, que a dónde están los demás. No es que se fueran adelante, ya nos juntamos en la bomba todo. Entonces tenía todo planeado. Y ahí es cuando sucede el abuso y es difícil hablar estas cosas. Nadie jamás imaginó lo que pasaría en ese viaje a comprar a un lugar muy cercano al templo. Este tipo la arrincona en el vehículo y mi hija lo empieza a empujar, se defiende, lo tira y le empieza a decir que tú no eres pastor, que eres un desgraciado, ¿cómo me estás haciendo esto? Voy a empezar a gritar, déjame, y empezó a golpear fuerte y no sé, el tipo se asustó y se detuvo. Fuerte relato acompañado de un profundo dolor que se instaló en todos los integrantes de esta familia, pero más aún en esta joven de ahora 19 años. Ella es Fernanda, la víctima del pastor Claudio Espinosa. Yo creo que jamás se puede superar porque siempre va a estar ahí eso, pero hay que tratar de salir adelante y hacer la vida lo más normal posible, o recordarlo como que igual duele, que siempre va a estar ahí eso. Si bien ahora nos dio su testimonio, cuando todo eso pasó, ella guardó silencio por cerca de 2 años. Continuó nuestro diario de vivir, continuó nuestra vida, pero ella empezó a cambiar en el colegio. Empezó a bajar sus notas, empezó a tener problemas conductuales, empezó a hablar con grosería. Se refería al pastor de manera inapropiada, con grosería.
había pasado, su hija ya no era la misma. Tengo que decir, no encontraba como que el momento preciso para decirlo, que aparte la reacción que ellos pudieran haber tenido y todo eso, todo sí, porque ellos siempre han estado ahí para mí, para todo lo que necesite. Han sido un apoyo fundamental en mi vida y gracias por eso. Fueron 2 años donde esta adolescente pasó sus días presionada. La angustia de arrastrar el secreto de haber sido víctima de un abuso sexual la llevó a tomar lamentables y drásticas decisiones. Mi esposa entra a la habitación de mi hija porque ella no salía y ya era mucho más tarde. Y entra a la habitación y la encuentra con una soga. Y cuando yo llegué, mi esposa me cuenta esto y conversamos con Fernanda y Fernanda se quiebra y nos cuenta todo el relato de lo que sucedió y lo que tuvo que guardar durante tanto tiempo que incluso la llevó al punto del suicidio. ¿Cuál fue tu impresión después de esto? Porque me imagino que un balde de agua fría, jamás pensaste que estaba pasando eso, que tu hija llevaba 2 años viviendo un calvario en silencio. Exactamente. Puedo parar un poquito. Aún duele y por lo que ellos mismos relataron, jamás dejará de hacerlo. El hombre que era su líder espiritual, a quien confiaban su fe, lo había traicionado, dañando lo más preciado. Y Claudio Espinosa, como de costumbre, se puso a llorar, se puso a lamentarse, a decir que no sabía lo que le había pasado, que se le había metido el diablo, que por favor lo perdonara, que por favor no lo denunciara. Claudio Espinosa reconoció todo lo que hizo y pidió perdón, pero no bastaba con eso. Esta familia sabía que necesitaban una prueba concreta para que este pastor fuera condenado por la justicia y lo grabaron. Fue una travesura, sí, yo lo reconozco. No, pero es que no. Fue una travesura, no tenía que haberlo hecho, pero nos traveseamos siempre. Siempre nos traveseamos, nos abrazamos, decíamos siempre. ¿Le hice algo más? Nada, si fuese un momento de travesura como siempre nos traveseamos. Lo que yo reconozco, y lo digo delante de Dios, ¿cómo es la palabra? No te debían haber travesado. Esa es la verdad. No debían haber travesado nunca. Posteriormente a eso, nosotros fuimos a hacer la denuncia a la PDI. Con la prueba en la mano. Con la prueba en la mano, exactamente. Fue entonces que comenzó un largo proceso judicial. La familia Núñez no solo batalló con un tribunal, también contra la iglesia evangélica. Les dieron la espalda como víctimas, no fueron escuchados, pero hubo quienes sí estuvieron presentes, como es el caso de Jessica, Julián y Pablo. Ellos quedaron solos prácticamente porque el sistema de este tema es así. Cuando usted descubre una verdad o habla una verdad, tiene que pagar un precio. Y el precio es el desprecio. Ese es lo principal que le ocurre al que hable la verdad, el que descubre algo oculto, el que hable la verdad va a sufrir el desprecio. Y eso está escrito. Y cuando yo me entero de esto, tocaba conmigo en el coro ella, yo visité el culto allá donde fuimos a su casa y realmente él lo mataron, a él, a su hija. Y yo cuando me fui de ese lugar, yo no supe el tiro, yo supe el tiempo subimos y lo apoyamos con mi esposo de que denunciara, que hubiera para arriba, pero quedó solo, nadie de ahí lo apoyó. También fueron parte de la iglesia del pastor Espinosa, pero por algunos problemas migraron a otra congregación. Son personas que sufrieron mucho, demasiado. O sea, nosotros tenemos un hijo hombre y me imagino que debe ser terrible una situación así, que verlos a ellos totalmente quebrantados. Y lo más terrible, que a veces se pierde la fe por estas cosas. Pablo
Pablo Cepeda también es pastor y hoy los acompaña. También es uno de los pocos que se quedó junto a esta familia. Bueno, nos tomó de sorpresa. La verdad de las cosas es que no estábamos preparados para enfrentar este tipo de cosas dentro de la iglesia. Creo que nadie está preparado para enfrentar este tipo de abusos que a la larga terminan forjando terribles rasgos de amargura, de dolor por parte de la familia. Ha marcado un antes y un después en la vida de Fernanda y de sus padres. Poder tratar de alguna manera ser un apoyo para ellos también ha costado, porque la verdad de las cosas, poder intimar, poder tratar de crear lazos de confianza para que las personas puedan realmente contarnos lo que sienten, lo que viven, lo que están pasando, ha sido un trabajo de muchos años. Hermano Claudio. Hermano Claudio, lo único que nosotros queremos decirle, es que se arrepienta de sus pecados. Y usted, don Tulcan, está formalizado por agresiones. Don Claudio, arrepiéntase de su pecado. Arrepiéntase de su pecado, don Claudio. Lo único que no tenemos nada contra usted. Lo único que queremos es que pida perdón a las víctimas que están aquí presentes. El papá y la niña de la afectada por abuso sexual que usted cometió, señor, y por el cual usted está condenado. Arrepiéntase, don Claudio, pida perdón a las víctimas. No, si él no es pastor, hermano Claudio, dígale no. Ella es la mamá de la Ella es la mamá de la niña. Abusó de una niña de 13 años, descarado, y ahora quiere pedir disculpas públicas. Pero tras años de mucha angustia e incertidumbre, fue entregada la sentencia. Que se condena a Claudio Alejandro Espinosa Zúñiga, ya individualizado a la pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos e inhabilitación absoluta para ejercer profesiones titulares, cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena. Además, la inhabilitación absoluta para cargos, oficios o presiones ejercidas en los ámbitos educacionales o que involucren una relación directa o habitual con personas menores de edad durante el término de 10 años por su responsabilidad en calidad de autor del delito de abuso sexual. La prohibición de acercarse a la víctima no habría sido una limitación para este pastor. La historia casi sin fin revivió en octubre del 2018. Claro, fue un día miércoles, si no me equivoco, que yo iba llegando a la universidad, esto va aproximadamente a las 6:30, 7 de la tarde. La universidad a esa hora ya está sola porque ya empiezan las clases. Entonces yo iba entrando al estacionamiento principal y veo un auto que estaba estacionado, un Jeep negro, y habían como 3 o 4 tipos en el auto. Y veo que era este hombre, Claudio Espinosa, y con una mirada desafiante. Y yo estaba muerta de miedo, sin saber qué hacer. Y como que tenía algo en la mano, así como con algo desafiante. Y yo lo primero que reaccioné fue correr a la universidad y de la universidad en forma segura llamar a mis papás de que el hombre estaba allí, que por favor que me ayudaran, que fueran, que pusiéramos la denuncia y conseguir el conducto regular. Por orden del tribunal, Claudio Espinosa tiene estrictamente prohibido acercarse a la víctima, entre otras cosas. Claro, tiene una prohibición, pues, el magistrado en la sentencia condenatoria dio la resolución que él no, como medida no podía acercarse a la víctima a 500 metros, si mal no recuerdo. Que uno se le corten sus libertades por miedo, por temor a que ellos puedan hacer algo. Porque claramente esta persona, ese hombre está enfermo. ¿Te dio mucho miedo ese día? Claro, miedo de que me pudiera hacer algo o su reacción. ¿Qué podría ocurrirle al pastor por este desacato que arriesga por ir en contra de la ley? Lo primero entonces que debemos terminar una situación grave, poner en conocimiento al Ministerio Público, lo que incluso en tercer lugar, si seguimos este razonamiento, implicaría la revocación del beneficio y que finalmente todo el tiempo de condena que aún le quede pendiente por cumplir, debería cumplirlo en la cárcel. Más lo que implicaría un quebrantamiento de condena que por sí mismo ya es otro delito. Pero eso no es todo. Hay serias dudas sobre la continuidad con su rol de pastor. Sí, porque en la sentencia se establece la previsión de trabajar con menores de edad. En estas imágenes queda en evidencia cómo al culto asisten familias con sus hijos,
actividad que es liderada por Claudio Espinosa. En ningún caso un pastor después de haber sido condenado en su ejercicio como pastor o que un pastor se haya visto en casos de inmoralidades envuelto, puede seguir pastoreando. Acá claramente nosotros vemos reflejada una conducta de obstinación por parte de este pseudo pastor y la verdad de las cosas es que siguen riéndose de las víctimas hasta el día de hoy. Entendamos bien que aquí el señor Claudio Espinosa ha sido condenado a tener 10 años de inhabilitación para realizar actividades con menores de edad. Hay muchos videos con fechas recientes donde se ven niños durante la ceremonia. Esto pese a que Claudio Espinosa Zúñiga cumple condena por abuso sexual en este momento. Nuestra propia valía. Valoramos mucho lo que somos y lo que hacemos. Queremos siempre que nos aprecien. Algunos de sus fieles han dicho fuera de cámara que no les provoca desconfianza, pero para el abogado Juan Núñez la respuesta es clara y lapidaria. Bajo ningún pretexto, ni ninguna circunstancia, y alegando incluso libertad de culto, libertad de creencia, él no puede pasar a llevar lo que en este caso el sentenciador le ha señalado. No puede acercarse a menores de edad, bajo ningún punto de vista, alegando ningún. Como antes les contamos, quisimos hablar con el pastor Claudio Espinosa, fuimos a su casa y no estaba, pero cuando llegamos a la iglesia, su hijo nos recibió. ¿Tema? No lo voy a hablar, porque ese tema está zanjado. ¿Y de qué tema podríamos hablar entonces? Ese tema de que usted me dice que él hable, ese tema se zanjó en tribunales. Y tristemente pasa lo que se llama la condena social. Y esa condena social es más terrible que un juicio tribunal. Si tu papá tiene la prohibición, por ejemplo, de trabajar con niños, de acercarse a niños, en el templo vienen familias completas de repente, ¿no? Si lo van a sacar, están en su derecho. Mi rostro, mi cara, yo... Una posibilidad de hablar con su padre, una familia hermética que no quiere saber absolutamente nada con los medios. Son de acercarse a niños, que no tiene que hacerle a reunión a niños personales. Personales no puede, pero por ejemplo en un lugar público... Vienen con sus padres. Ya, ahí no habría ningún tipo de problema. De hecho, por eso nunca se hizo nada, porque no se puede. De hecho, la prohibición es hacer clases, y él no hace nunca. Ya. De hecho, nunca se hizo. Ante esta respuesta, decidimos insistir. Nos habían contado que en el Día del Trabajador harían una ceremonia y fuimos nuevamente por el pastor condenado por abuso sexual. Claudio, buenas tardes, disculpe, queríamos molestarle, hablar con usted sobre esto. Mire, tenemos estos documentos acá, la sentencia. Fernanda dice que usted ha seguido molestando, la que fue a su universidad. Sus fieles impedían que nos acercáramos. Bueno, ahí vemos, no nos dejan trabajar tranquilos, se acaba de ir el pastor en este momento. No le hagas nada a la cámara. ¿Por qué estamos en la vía pública, señor? Ahora el hijo de Claudio Espinosa es quien arremete contra nosotros. Estamos acá afuera del templo y tratamos de hablar con el pastor Claudio Espinosa. Nos fue imposible, le trajimos los documentos que certifican que está imposibilitado de trabajar con niños, que está en el Registro Nacional de Pedófilos. En ningún momento se ha grabado su cara. ¿A usted qué les parece el tema del pastor? Ten cuidado, no seas agresivo y en ningún momento te ha faltado el respeto. ¿Qué les parece el tema del pastor? Usted lo apoya, me imagino, como partes del templo. No se quedarían tranquilos hasta que nos fuéramos. De igual forma y un poco más calmado, el hijo del pastor fuera de cámara aseguró que el desacato que se le adjudica a su padre es falso e insiste en que puede seguir liderando la iglesia y en contacto con menores de edad. La fe que estuvo tan presente en esta familia, hoy ya poco y nada queda. El responsable, sin duda, el pastor de su iglesia, él mismo, que como su nombre lo dice, debe guiar a los fieles y no ahuyentarlos. Igual es difícil contar la experiencia que vivimos,
pero es necesario porque hay mucha gente que está dentro de la iglesia evangélica, que están adoctrinados a que no tienen que hablar en contra del pastor, que no tienen que hablar, ni siquiera pensar en contra del líder. Los enseñan de esa manera y así la gente dice, no, Dios me va a castigar si yo hago esto. Uno con estas situaciones que uno vive, aprende a golpe a darse cuenta de que las cosas no son así como se las cuentan. No son así como uno ha crecido, creyendo. Son totalmente diferentes. Y que detrás de todo esto, de las cúpulas de la iglesia, hay tanta asquerosidad. Yo siento que la justicia no está haciendo lo que corresponde, porque no está dando a la víctima la seguridad que corresponde, no están funcionando, no están fiscalizando a estos tipos de abusadores que son un peligro para la sociedad, para los menores, que son gente que tiene que estar tras las rejas. Y pienso que jamás una persona que pase una situación así, jamás se va a recuperar, siempre lo va a tener en su mente que de la situación que le pasó, que él tiene que estar preso, que tiene que hacer su condena efectiva, tiene que cumplir adentro de la cárcel su condena, que esas personas están enfermas y que son un peligro. Vela por el cumplimiento de esas medidas de prohibición de acercarse a la víctima. ¿Hasta cuándo Fernanda tendrá que vivir con miedo? ¿Cómo es posible terminar con la corrupción de la fe? Por ahora esta familia lucha por salir adelante creyendo en ellos mismos, mientras esperan que el pastor Claudio Espinosa deje sus prácticas, abandone la iglesia y se aleje de todos los menores de edad. Un pastor condenado por abuso sexual, un pastor que está en el Registro Nacional de Pedófilos, pero un pastor que continúa en contacto con menores porque justamente sigue activo dentro de su iglesia. Y estamos junto a el valiente padre que denunció y que también encaró a este pastor en relación a lo que le había pasado a su hija. Te agradecemos, Fernando, que estés con nosotros esta mañana aquí, contigo en la mañana, y también agradecemos a Pablo Cepeda, ese pastor también de la iglesia evangélica. A ver, los fieles, ahí veíamos imágenes de... Hay mucha gente al interior del mundo evangélico que sigue a este pastor, que él sigue siendo el que da la palabra, él sigue siendo el que finalmente está ahí presidiendo las celebraciones de la iglesia evangélica. ¿Qué pasa con todos estos fieles? ¿Ellos saben en este antecedente, saben de esta condena o se hacen un poco los lesos, podría decir uno, respecto a esto? Exactamente, se hacen los lesos. Ellos como están adoctrinados, que no pueden hablar en contra del siervo de Dios, que no pueden hablar en contra de su líder. Entonces ellos sencillamente son parte de una complicidad para ocultar lo que está pasando. Partamos del inicio, bajemos el tema a cuando conociste al pastor Claudio Espinosa Zúñiga. ¿Cómo entra a la congregación? ¿Cómo entra tu hija a la congregación? Bueno, nosotros nos adherimos al ministerio a fines del año 2010. Nos adherimos al Ministerio Cruzada de Poder. Es decir, tú te convertiste. No, yo ya era pastor ¿Ya? Antiguamente, de otro ministerio. ¿Te sumaste a...? Me sumé al ministerio. Al ministerio del pastor Espinosa Zúñiga. Exactamente. Y ahí empezó una relación de amistad. Realmente éramos amigos. Éramos amigos. Él iba para mi casa, yo iba para su casa. Teníamos una relación de amistad. Por lo tanto, tu hija se estaba familiarizada con él. Exactamente. No era un extraño. Exactamente. Lo veía como parte, entre comillas, casi de la familia. Exactamente. Por eso confiaste en él. Yo trabajaba en la radio con él, ¿o no? ¿Cómo claro. era eso de la radio? Trabajaba en la radio, tenía un programa de 10 a 11 de la noche, todos los días. ¿Y él también estaba ahí? Sí, la mayoría de las veces estaba ahí. Ya. Estaba ahí. Además, yo también trabajaba en la localidad de donde somos, de allá de Rancagua, a 30 minutos de Rancagua. Tenía nuestra propia iglesia, en la que supervisaba a Claudio Espinosa. Tú dices que la iglesia, y esto se llamaba Cruzada de Poder. Cruzada de Poder. Tú dices que hoy día los fieles de alguna manera están concientizados, están adoctrinados. Exactamente. ¿Tú sientes que Cruzada de Poder hoy día, o la iglesia que preside el pastor Espinosa, es una suerte de secta? Sí, completamente una secta. Completamente una secta. ¿Y por qué?
¿Cuáles son las características? Porque hay un montón de iglesias evangélicas, los evangélicos en Chile son cada vez más y no necesariamente su iglesia es una secta. Es que comienza un adoctrinamiento. Parece que el mensaje es muy bueno, parece que el mensaje es un mensaje de verdad bíblico, donde enseñan a las personas a ser mejores personas, ¿cierto? Para tener un buen caminar en la vida. Pero ellos mismos, que son los líderes, no practican lo que ellos mismos predican. Entonces, le ponen cargas a los fieles, ¿cierto? A los feligreses, que ellos ni siquiera llevan. ¿Cómo qué cargas, perdón? Diezmo, ofrenda, regalos, presentes. Ellos viven como reyes. Fernando, lo que pasa es que llama la atención que estando de público conocimiento, yo imagino que al interior de la iglesia lo debe ser así también, que este pastor Espinosa está condenado por la justicia. Hay una sentencia de diciembre del 2017 en que lo condena por abuso sexual de un menor de edad. Por lo tanto, esa información es muy importante. ¿Por qué entonces la gente...? Claro, porque finalmente él crea una nueva iglesia, entiendo que fue expulsado. Exactamente. Pero luego saca una nueva personalidad jurídica para hacer otra iglesia. ¿Por qué la gente sigue yendo? Es por lo mismo que estaba explicando yo, del lavado de cerebro que hacen. Entonces, dicen, bueno, total, el siervo falló, se equivocó, lo perdonan. Fue un error, lo perdonan y sacan de contexto pasajes bíblicos para avalar su conducta. Entonces la gente dice, sí, está bien. Ya, pero una cosa es una cosa es lo que hacen los siervos de Dios, entre comillas, y otra cosa es lo que hace, me imagino, la justicia, lo que hacen las policías. Pablo, ¿es llegar y montar una iglesia? Ir a pedir personalidad jurídica, tener un galpón, poner una silla, y diezmo, ofrenda, y vamos acá a tener un buen bla bla y... ¿Es así o hay alguien que fiscaliza esto? Es que importante lo que tú mencionas, con mucho respeto lo digo, a todos los pastores que me puedan estar escuchando en esta hora, a las iglesias, pero esto ya parece un circo. Cualquiera hoy día se nombra pastor, cualquiera saca su personalidad jurídica, cualquiera hoy en día puede lucrar con la fe, cualquiera hoy en día se puede dar el lujo de tener amantes dentro de la iglesia y cometer abusos de conciencia, abuso de poder. No hay una fiscalización, de acuerdo a lo que tú me preguntas. No existe por parte de la justicia. Lo que pasa es que es una cuestión súper compleja porque hay libertad de culto y la libertad de culto finalmente consagra eso, consagra la libertad de tu poder profesar cualquier fe. En el registro de pedófilos, claro. ¿Tú puedes ser pastor? Yo creo que hay un vacío legal ahí. Yo creo que hay un vacío. Es decir, no puede estar cerca de niños. Es que ahí está el contrasentido. Claro. Pero espérame, lo que pasa es que, ojo, porque finalmente, efectivamente, acá hay un desacato. Porque si es que, por un lado, sigue acosando a tu hija, hay un desacato porque la sentencia lo dice. Yo tengo copia acá de la sentencia en que dice que está condenado a 3 años y 1 día, en que otra parte de la condena dice relación con ser parte de este registro de personas que han sido condenadas por abuso a menores, que es el registro de pedófilos, y además que no se puede acercar y producto de estar en ese registro, y ahí viene lo que tú mencionas, Julio, no se puede acercar porque no puede estar cerca de menores de edad. Al estar dentro de una iglesia, está cerca de menores de edad, porque son los padres quienes llevan a sus hijos a estos ritos. Pero no solo eso, y además se acerca a la hija. Él se acercó a tu hija y fue a la universidad. Exacto. Entonces, la Ale, nuestra periodista que termina la nota, dice, ¿va a vivir siempre tu hija con miedo? ¿Ella tiene miedo todavía de que se le acerque este hombre? Sí, ella tiene miedo. Yo incluso tengo que darme el trabajo, producto de todo esto, uno tiene que prácticamente estar encarcelado. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Yo tengo que ir a dejar a mi hija a la universidad e ir a buscarla todos los días. Por el temor a que... Pero a ti te da miedo que tome represalias, que finalmente este pastor tiene tanto poder que te puede hacer algo a ti o a tu hija. ¿Ese es el miedo? Exactamente, sí. Pero ella también tiene miedo porque él la fue a encarar a la universidad, ¿o no? ¿Qué fue lo que pasó? Un día mi hija va a la universidad y ese día justo no había, anteriormente no había pasado nada, de ningún acercamiento, nada, pero ese día en especial va a la universidad, mi hija entra a la universidad, entonces este tipo está en el estacionamiento principal de la entrada de la universidad y está como con 4 tipos. Entonces mi hija cuando lo ve se asusta
Este tipo lo que le hace como a 10 metros de distancia, con algo que tenía en su mano, la punta y le hace así. Posiblemente, no sé es un arma o no sé lo que tenía en su mano. Un gesto de amenaza. Exactamente. Al menos. Entonces mi hija lo que hace, corre a la universidad y se encierra en el baño y llama por teléfono para la casa, desesperada. Cobarde. Un tipo cobarde que amedrenta a una niña, la cual él confesó que abusó, porque aquí no estamos frente a un supuesto. Aquí estamos frente a un tipo que confesó, estamos frente a un tipo condenado, estamos frente a una persona que está en el registro pedófilo. Exacto. Y estamos viendo a un grupo de gente que lo sigue. Exactamente. Viendo un grupo de gente que lo avala. Y lo que es peor es que, ahí va mi pregunta, Pablo, porque yo entiendo el derecho culto, digamos, libre culto, pero ¿puede ser una persona que confesa, sentenciada por abuso sexual, un pastor? O sea, esa parte no me cuadra ni como ley, ni en justicia, ni menos en fe. Realmente las personalidades jurídicas, para poder establecer una personalidad jurídica, no se tiene que tener condenas, ¿ya? Pero existe también de que la persona que quiera sacar la personalidad jurídica tome a otras personas que no tengan condena, que no tengan registro, palos blancos, que pueden ser su misma familia. En este caso, como lo hemos visto, en el caso de este señor Claudio Espinosa, lo ha hecho con su familia, con otros nombres. Ha usado a otras personas para poder seguir en su obstinación de querer seguir siendo pastor, siendo que ni la justicia lo avala, ni la Biblia lo avala, ni ningún ministerio lo avala. Lo más increíble también de este caso es justamente que Fernando lo encara y él habla de esto que ocurrió porque lo reconoce, el pastor, pero dice que es una travesura. Es una travesura. Es una travesura. Vamos a revisar la transcripción nuevamente de ese diálogo, que es un audio que Fernando registró efectivamente y que aquí tenemos la transcripción para que nos cuente más detalles. Vamos escuchando. Fue una travesura, sí, yo lo reconozco. No, pero es que no fue una travesura, no tenía que haberlo hecho, pero nos traveseamos siempre. No, fue una travesura. Siempre nos traveseamos, nos abrazamos, le decíamos siempre. ¿Le hice algo más? Nada, si fuese un momento de travesura, como siempre nos traveseamos. Lo que yo reconozco, y lo digo delante de Dios, ¿cómo le da la palabra? No debía haberme traveseado. Esa es la palabra. No debía haberme traveseado nunca. Ahí están los papeles. Travesearse. Sí. Travesearse con una niña menor de edad, además. Realmente me imagino que para ti como papá esto fue incomprensible. Porque además que es lo que hemos dicho, él reconoce después ante la justicia esto. Claro. Se declara culpable. Pero frente a ti te dice que esto es como una travesura. Claro, sí, porque ese día yo estaba muy ofuscado por la situación y lo encaré directamente. Incluso ese día estaba mi hija y estaba mi esposa presente. Cuando lo encaré y ahí él reconoció lo que hizo. Hay partes del audio que no se logran tener acá, pero donde reconoce él que llora y dice que se le metió el diablo, que no sabe lo que le pasó en ese momento, pero que por favor lo perdone, que por favor no lo denuncie, que por favor no haga nada. ¿Dice que se le metió el diablo? Exactamente. ¿A ti te dijo eso? A mí me dijo eso, sí. Así conversando, se me metió el diablo, claro. No sabía lo que hacían. Exactamente. Y lo primero que tú hiciste fue encararlo a él y después hacen la denuncia. Posteriormente. De alguna manera él te estaba rogando que por favor no hicieras la denuncia, que tú lo perdonaras, que tu hija lo perdonara. Claro. Pero ahí tú seguiste adelante con esto. Exactamente, porque lo primero es para un padre, para una madre, los primeros son los hijos. Cualquier cosa uno puede tocarle, pero a los hijos no. Y además que ustedes quebrados completamente como familia, porque por supuesto, tú eras evangélico, tú pertenecías a la iglesia, tú tenías fe, tú confiabas en él, o sea, para usted esto tampoco fue una cosa agradable, digamos. A ti te cambia la vida completamente, además tu hija 2 años después trata de quitarse la vida, o sea, estamos hablando de un tema que a ustedes los ha marcado a fuego. No, sí, exactamente. Y hasta el día de hoy mi hija, yo sé que no está bien. ¿Te da rabia verlo de pastor todavía? Claro, me da rabia, me da mucha rabia, me da mucha impotencia de ver que siga adelante, que siga incumpliendo lo que dictaminó la justicia. Y como si nada, él se ríe de todo. Pues lo mismo, cuando en octubre del año pasado este hombre va a la universidad de tu hija con estos otros hombres a amenazarla, a amedrentarla desde lejos,
¿Tú haces alguna denuncia? ¿Tu hija hace alguna denuncia? Sí, vamos inmediatamente ese día a hacer la denuncia en PDI. Porque realmente mi hija está muy mal. Y puedo decir que hasta el día de hoy ella no está bien. Estuvo harto tiempo con una psicóloga, pero siempre tiene crisis, sueño, de repente sueña. Un día, me cuesta hablar de esto, un día empieza a gritar en su pieza porque había tenido una pesadilla. Soñó que este tipo entraba a su habitación. Entonces, para uno como padre es una situación difícil, que esto se repita en el tiempo y que es una herida que yo pienso que no se va a cerrar nunca. Una herida que va a estar ahí. Uno puede seguir adelante con su vida, seguir funcionando, pero